Cuando son las 7 en Lima y Kingston, las 8 en Ciudad de México y las 9 de la noche en Belém, les doy la bienvenida a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciemos. Perú rompe relaciones diplomáticas con México. El canciller peruano Hugo de Sela anunció la decisión tras denunciar un acto hostil por abrir un proceso de asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez, que rigió durante el periodo del expresidente Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado en 2022. Comienza a llegar la ayuda a los países del Caribe que sufrieron la devastación del huracán Melissa. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, al menos 5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. En Jamaica aumentaron a 32 las víctimas mortales tras el paso del huracán que golpeó la isla con categoría 5. Rusia afirma nuevos avances sobre la estratégica ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, mientras desde Kiev el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que si bien la urbe está bajo fuerte presión, las tropas del Kremlin no habrían logrado éxitos en terreno en las últimas horas. Estados Unidos va a las urnas por primera vez desde la masiva victoria del Partido Republicano y del presidente Donald Trump. Los demócratas ven estos comicios como una prueba de vida, mientras que algunos republicanos optan por no obtener el apoyo de Trump para que no afecte su aspiración. Ampliamos sobre la figura del presidente en estos comicios en Directo DC. Y este pasado viernes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el Plan de Autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental, una votación aplaudida por Rabat que dio las gracias a Estados Unidos y sus socios europeos y fue rechazada por Argelia y el Frente Polisario. ¿Será un paso definitivo hacia el acuerdo entre saharauis y marroquíes o tan solo una piedra más en el camino de este conflicto postcolonial sin resolver en el norte de África? Con Rodrigo Sedano y sus invitados lo debatiremos en minutos. Iniciamos en Perú. El país andino rompió relaciones diplomáticas con México, país al que acusa de dar asilo en su embajada en Lima a la ex primera ministra Betsy Chávez, que rigió durante el gobierno de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado en 2022 y cuyo proceso judicial está en estos momentos en curso. El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo de Sela, explicó que la decisión se tomó frente a lo que denominó como acto inamistoso y acusó a México de injerencia en asuntos internos, aunque especificó que se mantienen las relaciones consulares, mientras desde Ciudad de México a esta hora todavía no ha habido pronunciamiento alguno. Quiero lamentar profundamente que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias. Por último, quiero resaltar que el hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa, reitero, no significa que hayamos roto relaciones consulares. Vamos al Caribe, donde comenzó a llegar la ayuda a los países azotados por el huracán Melissa. España desplegó en Jamaica un equipo médico de emergencia y envió a Cuba toneladas de ayuda humanitaria. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, al menos 5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, al tiempo que en Jamaica aumentaron a 32 las víctimas mortales tras el paso del huracán que golpeó al país caribeño con categoría 5. Desde La Habana, nuestro corresponsal Luis Muñoz nos amplía. Pasan los días y continúa llegando ayuda humanitaria a los territorios del Caribe afectados por el huracán Melissa. Hay miles de personas todavía evacuadas, los daños materiales se estiman cuantiosos y los sistemas energéticos todavía están muy afectados. Por ejemplo, en Jamaica, la firma BeRisk ha asegurado este lunes que los daños a material asegurado podrían ascender a entre 2.000 y 4.000 millones de dólares, mientras que en Cuba todavía no hay estimaciones oficiales para los daños causados en el este de su territorio por donde pasó el huracán. La Cruz Roja ha solicitado recaudaciones de 23 millones de dólares para
Jamaica y de 18 millones de dólares para Cuba, para cientos de miles de personas para su recuperación en los próximos 2 años. Un llamado al que están respondiendo múltiples países y organizaciones. Por ejemplo, la Unión Europea este lunes ha anunciado 5 millones de euros de ayuda para Cuba, Jamaica y Haití. Esto se suma a, por ejemplo, una ayuda del Fondo de Emergencias de la ONU que va a otorgar 8 millones de dólares para Cuba y Haití y 4 millones de dólares para Jamaica. Cabe destacar que, por ejemplo, Estados Unidos anunció desde un primer momento distintos tipos de ayuda a los territorios afectados del Caribe, pero en un primer momento no había incluido a Cuba. Bien, este fin de semana se ha sabido que finalmente va a haber una ayuda de 3 millones de dólares en asistencia humanitaria a la isla, pero que se va a canalizar a través de la Iglesia Católica y no directamente al gobierno. De Cuba pasamos a México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hizo una promesa, que no habrá impunidad en el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre en plena celebración del Festival de las Velas. En su conferencia de prensa matutina dijo que el gobierno federal apoyará al del estado de Michoacán con toda la fuerza del estado, y su secretario de Defensa aclaró que al momento del ataque, el que fuera el primer alcalde independiente de la historia del municipio contaba con un esquema de seguridad federal y municipal. Lo segundo, pues, es este condenable, cobarde, vil homicidio a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Primero, condenar el homicidio. Segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia. Tercero, se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento, y de las detenciones se están haciendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán. En Brasil, el Veropeso es considerado el mercado al aire libre más grande de Latinoamérica y también uno de los lugares más emblemáticos de Belém, que en breve recibirá la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fundado hace 398 años, es el símbolo de la biodiversidad y también de la riqueza culinaria del estado de Pará y de la Amazonía brasileña. Durante la COP será un punto turístico de referencia para los millares de visitantes que estarán en Belém entre el 10 y el 21 de noviembre. Nuestra corresponsal Valeria Zacone con la información. El mercado Veropeso es uno de los puntos comerciales y turísticos más importantes de Belém de Pará, la ciudad que recibe este año la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí lugareños y turistas pueden encontrar todo tipo de especialidad de la gastronomía local, como los peces amazónicos, la castaña de Pará, las frutas de la tierra y las hierbas curativas. Aquí en el mercado Veropeso trabajamos a diario con hasta 38 o 40 especies de pescado de todos los rincones del estado de Pará. Trabajamos una media de 5 a 6 toneladas de pescado por día solo en este mercado. La castaña depende de la lluvia. Si no llueve, no hay producción. La producción fue poca y por esto el precio ahora está por las nubes. No tiene nada que ver con la COP30. El tucupí es extraído de la raíz de la mandioca. Es usado para el pollo. Con el tucupí, la carne, hacemos nuestro plato típico, el tacacá paraense. Se usa para varias cosas, incluso hacemos un condimento picante. Mira. Todos los días el Veropeso recibe cerca de 2.000 personas, una cifra que se espera que aumente durante la celebración de la COP. Ese espacio ha pasado este año por una profunda remodelación. La inversión ha sido de unos 12 billones de dólares. Sin embargo, muchos comerciantes esperaban más. La reforma está bien, pero falta un complemento porque no está todavía al 100%. Todavía deja algo que desear la seguridad. Todavía siguen aquí los toxicómanos y las personas que roban a los turistas. Teniendo en cuenta de cómo estaba, está más o menos. No está bien, pero está mejor. El mercado Veropeso también funciona como una enorme farmacia al aire libre donde el visitante puede encontrar remedios naturales basados en la rica naturaleza amazónica. El icónico Veropeso reabrió sus puertas en septiembre y en 2027 va a cumplir 400 años.
En más información, el ejército ruso afirmó este lunes haber realizado avances sustanciales en la estratégica ciudad ucraniana de Pokrovsk, un centro de transporte y logística que llevan más de un año intentando capturar. Entre tanto, Ucrania rechaza la afirmación, diciendo que aún controla partes de la ciudad a pesar de la presencia de unas 300 tropas de Moscú en terreno. Ampliamos en este informe. Los medios rusos se refieren a ella como la puerta de entrada a Donetsk y el ejército ruso afirma ahora haberla capturado. La ciudad de Pokrovsk, en el este del país, se ha convertido en un punto clave de la ofensiva rusa, con estas imágenes que supuestamente muestran ataques en una ciudad vecina. De confirmarse, la captura sería el avance territorial ruso más importante del año. Pokrovsk es una ciudad importante. Ellos no han tenido demasiados éxitos importantes, diría yo, pero este sería un éxito importante en 2025 desde el punto de vista informativo, capturar la ciudad, creo que antes de finales de año. Saben que Rusia ha avanzado probablemente al doble de la velocidad en 2025 que en 2024, pero en muchos casos están avanzando en direcciones algo menos importantes. Ucrania rechazó la afirmación de Rusia, diciendo que sus tropas mantienen el control de la ciudad a pesar de las difíciles condiciones. Kiev ha desplegado fuerzas especiales allí para repeler lo que denomina un intenso asalto ruso. El 20% del uso de artillería de Rusia se destina a Pokrovsk, así que entienden lo difícil que es para nosotros. Hasta 300 soldados rusos se encuentran en la ciudad. Nuestro regimiento de asalto número 425 está operando dentro de Pokrovsk y participa en intensos combates. Otro objetivo de Rusia es la red eléctrica de Ucrania. A medida que los días se vuelven más oscuros y fríos, el operador energético nacional de Kiev afirmó que varias regiones sufrieron cortes intermitentes el domingo como resultado de ataques rusos selectivos, como el ocurrido en Zaporizhia, donde 58.000 hogares se quedaron sin electricidad. Ante un cuarto invierno de apagones, millones de ucranianos se preparan para las dificultades y su presidente advirtió que Vladimir Putin está orquestando un desastre humanitario. En otro frente de guerra, Israel confirmó que los cuerpos recibidos el domingo por la Cruz Roja de manos de Hamás sí pertenecen a otros 3 rehenes que el grupo islamista mantenía en la Franja de Gaza. Con ellos en total ya han sido entregados 20 de los 28 pactados en la etapa inicial del acuerdo liderado por Donald Trump para el devastado enclave palestino. Por su parte, Tel Aviv entregó los cuerpos de otros 45 prisioneros palestinos. En tanto, en Turquía se celebró una reunión de líderes musulmanes que se niegan a que Israel tutele el futuro del pueblo palestino. Estamos dispuestos a asumir el peso de la paz, estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio, pero, como acabo de mencionar, es crucial que los documentos y el marco que surjan sean de una calidad que podamos respaldar claramente. Por lo tanto, nuestros contactos y esfuerzos diplomáticos en este asunto continúan. Continuamos en Estados Unidos. La empresa estadounidense OpenAI anunció un acuerdo de $38 millones, 38,000, con Amazon Web Services, la división de servicios en la nube de Amazon, para impulsar así el desarrollo de sus modelos de AI. El acuerdo dará a la firma creadora de ChatGPT y en parte propiedad de Microsoft acceso a recursos informáticos cruciales. Nos amplía Jesús Yajure. OpenAI y Amazon firmaron un acuerdo por $38 millones para el desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. La alianza permitirá al fabricante de ChatGPT tener acceso a cientos de miles de procesadores gráficos de NVIDIA, el líder mundial en semiconductores, para ejecutar sus procesos en la nube. El acuerdo expone el apetito de la industria por la potencia informática, mientras las empresas compiten por sistemas más avanzados capaces de superar la inteligencia humana. Desarrollar la inteligencia artificial más avanzada requiere capacidades de cálculo muy grandes y fiables. Nuestra asociación con Amazon Web Services refuerza el ecosistema que apoyará esta nueva fase y hará que la inteligencia artificial avanzada esté al alcance de todos. El pacto es un importante espaldarazo y voto de confianza para Amazon Web Services. Inversores temían que el gigante del comercio electrónico y servicios en la nube quedara rezagado frente a sus rivales, Microsoft y Google, en la carrera por la inteligencia artificial. A medida que OpenAI continúa ampliando los límites de lo posible, la infraestructura de primer nivel de Amazon Web Services servirá como pilar fundamental para sus ambiciones en inteligencia artificial. La amplitud y la disponibilidad inmediata de la capacidad de cómputo optimizada demuestran por qué Amazon Web Services se encuentra en una posición privilegiada para dar soporte a las vastas cargas de trabajo de inteligencia artificial de OpenAI.
Con esta alianza, Microsoft, cercano y patrocinador histórico de OpenAI, ya no será el proveedor exclusivo de servicios en la nube de la startup. Los acuerdos han generado suspicacias en Wall Street, donde analistas e inversores se preguntan cómo la empresa, que aún registra pérdidas, financiará todos estos compromisos. En contexto global, es hora de Directo DC. El espacio en el que revisamos en profundidad las noticias de Estados Unidos, y para ello vamos a Washington, D.C. con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, muy buena noche. Mañana es día electoral en Estados Unidos. La elección más llamativa es la de la alcaldía de la ciudad de Nueva York, pero también se vota para elegir a los gobernadores de Nueva Jersey y de Virginia. Así como varias consultas, esta es también la primera elección desde la derrota demócrata y el triunfo del Partido Republicano y, por supuesto, de Donald Trump hace un año. ¿Cómo ha impactado su figura la campaña? Adelante. Hola Elena, pues específicamente en el caso de Nueva York, que es lo que mencionas, además es la ciudad más habitada de Estados Unidos y en la que el presidente justamente hizo esta fama como magnate inmobiliario y como personalidad de la televisión. En este caso lo que ha hecho el presidente es atacar directamente a el candidato Mamdani, quien va liderando las encuestas, incluso también ha amenazado con retener todos estos fondos federales si resulta siendo el alcalde. Sin embargo, había mantenido casi silencio durante la parte principal de la campaña sobre a quién le iba a dar su apoyo, pues esta ciudad, como sabemos, es uno de los bastiones demócratas, pero justamente a última hora ha dicho que votar por el candidato republicano iba a ser un voto perdido. Entonces, de esta manera lo que insinuó era que le estaba dando su respaldo al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien justamente perdió la nominación demócrata contra Mamdani. Lo que hizo Cuomo justamente fue básicamente rechazar este apoyo, lo cual también nos deja ver, por supuesto, que la figura del presidente, al menos en estas localidades azules, como se conoce a los bastiones demócratas, no es muy deseada. De hecho, algo similar sucedió o sucede más bien en el estado de Virginia, que es justamente vecino de aquí de Washington, D.C., donde por primera vez se va a elegir a una mujer como gobernadora, pero también es uno de estos estados demócratas donde, por ejemplo, la candidata republicana de hecho ha preferido que el presidente no le dé este respaldo para justamente no afectar de manera negativa su aspiración. Pero pues sin embargo el presidente está participando en 2 actos de campaña, pero de manera virtual, justamente para estas 2 gobernaciones, en Virginia y en el estado de Nueva Jersey, que es la otra que está en curso. También para los legisladores estatales, lo que ha hecho el presidente es publicar una serie de mensajes de apoyo en sus redes sociales para los distintos candidatos de los distritos, esto sí, incluso en Nueva York. Y pues hay que decir de todas maneras que se trata de elecciones locales, que cada estado tiene una demografía específica, y pues también decir que se trata de un referendo para la gestión de Donald Trump, que ni siquiera completa un año en el poder, puede resultar ser una exageración, pero sí puede ser considerado como un sondeo de opinión sobre las políticas del mandatario, sobre su gestión. Esto al mismo tiempo que hay algunas encuestas, que de hecho ya hay una del New York Times que está revelando que su tasa de desaprobación alcanza el 55%, y para los demócratas sí puede ser considerada una prueba, casi que una prueba de supervivencia. De hecho, el expresidente Barack Obama fue activado en algunos de estos actos de campaña, como es una de las figuras más fuertes del partido, para movilizar incluso algunos de estos votantes. Y de todas maneras hay otros integrantes del partido que sí dicen que no se trata de una prueba y que solo se van a plantear la dirección que van a tomar en realidad después de las elecciones de mitad de mandato, que son el próximo año, en noviembre de 2026, y que sí son consideradas como una evaluación y como unos comicios para la gestión del presidente en ejercicio. Natalie, mientras tanto sigue el cierre del gobierno y Donald Trump accedió a financiar por lo menos parcialmente los subsidios a la alimentación que se quedaron sin recursos desde el 1 de noviembre. ¿De qué se trata? Pues sí, este es el día 34 del cierre del gobierno federal. Aún no hay acuerdo entre los republicanos y los demócratas sobre este presupuesto para seguir financiando todos estos programas, y mientras continúa también el juego de echarse la culpa entre los republicanos y los demócratas, lo que ha dicho la Casa Blanca es que sí va a liberar estos fondos que se necesitan para financiar estos programas, pero solamente hasta mediados de noviembre. Este programa que se conoce como SNAP, o como estampillas de alimentación también, y que beneficia a alrededor de 40 millones de personas en todo
todo el país y que ya de hecho se quedó sin fondos a partir del 1 de noviembre. Esto solo lo hace la Casa Blanca después de que un fallo judicial le ordenó que lo tenía que hacer, ya que previamente lo que había dicho el presidente era que no iba a utilizar estos fondos de emergencia del Departamento de Agricultura para esto. Hay que decir también que este programa le cuesta al gobierno alrededor de 9.000 millones de dólares y estos fondos son alrededor de 5.500, estos fondos de emergencia, por lo que de todas maneras justamente por eso es que no alcanza a cubrir la totalidad del mes para los 40 millones de beneficiarios. Y finalmente, Natalia, el mandatario republicano dio una entrevista ayer en el programa 60 Minutes en la que se refirió a Venezuela, al cierre del gobierno, pero también a la migración. Pero ahora la mira está realmente puesta en unos comentarios que fueron cortados y no salieron al aire. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, es que primero publicaron una versión de 28 minutos de esta entrevista con el presidente y luego sí en el canal de YouTube otra versión extendida ya de 73 minutos y la Casa Blanca también compartió esta versión, pero ninguna de estas dos versiones tenía una pregunta que se le hace al presidente aparentemente en la que él perdió el control y le decía a la entrevistadora que en una pregunta justamente sobre el fundador de Binance que al que el presidente le entregó un indulto después de que él se declarara culpable de lavado de dinero, esto en 2023, y ella lo que dice es que este perdón llegó después de que la familia Trump lograra un millonario acuerdo de criptomonedas por 2.000 millones de dólares con pues esta compañía, esta persona, y él dijo que no sabía de quién era, que no sabía de quién se trataba, que no sabía quién le había dado este permiso y pues obviamente esto genera críticas y controversia porque el presidente justamente ha criticado también al expresidente Joe Biden por haber otorgado permisos y porque esto pone la mira sobre presunta corrupción. Muchísimas gracias, Natalia Cabrera, por la información desde Washington, D.C. Hasta la próxima y buena noche. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve, más información aquí en France 24. No se vayan.